días a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Ignacio Aguirre, editor general de Agua Derramada, la nueva editorial del Instituto Profesional Arcos, y les doy la bienvenida a este ciclo de conversaciones en torno a las imágenes, ciclo que se inicia hoy con la presencia de Emanuel Aloa, a quien tenemos el gusto de saludar y que estaremos presentando en unos momentos. Y continuará este ciclo en julio con la invitada Andrea Soto Calderón. En septiembre continuaremos con Rita Ferrer y en octubre concluiremos, por lo menos por este año, con Hans Stange. Este ciclo pretende abrir un espacio para la reflexión desde las imágenes, como detonadoras de sentidos, silencios, potencias, poéticas y como portadoras de historia y porvenir. Parafraseando a nuestro invitado de hoy, hacemos nuestra la idea de que las imágenes requieren otra forma de pensamiento, que suspenda sus certezas y acepte exponerse a las dimensiones de un no conocimiento. El medio que proponemos para esta búsqueda es el diálogo, comprendido como una práctica que puede permitirnos transformar colectivamente nuestros imaginarios. Conjuntamente con el inicio de este ciclo de conversaciones, además estamos también presentando públicamente el sello Agua Derramada de nuestro instituto, que responde al deseo de generar un contenido editorial que pueda sumarse al coro diverso de las miradas que emergen desde los territorios y la academia. Hoy comenzamos nuestro camino justamente con la publicación de la plaquette ¿Cómo no leer las imágenes?, del mismo Emanuel Aloa, traducido al francés por Andrea Soto Calderón, a quien agradecemos la traducción. Y bueno, estaremos con ella también más adelante en este mismo ciclo. Esta publicación fue originalmente una conferencia dictada en 2017 por Emanuel en el Centro de la Imagen La Virreina, en Barcelona. Y hoy la presentamos en su adaptación a formato ensayo. Como editorial hemos incorporado un breve prólogo y realizado una portada con técnica serigráfica que muestra un detalle del cuadro de Rembrandt, Betsabé en su baño, mencionado por Emanuel al comienzo de su texto. Quiero saludar ahora y agradecer el apoyo y la presencia de José Sanfuentes, rector del Instituto Arcos, quien dirá algunas palabras de apertura. Adelante, rector, muy buenos días. Muy buenos días, Ignacio. Muy buenos días, Emanuel. Es realmente un placer tenerte en este momento tan significativo para el Instituto Arcos. Este es un instituto que congrega alrededor de 4.500 personas, situado en Santiago de Chile y en Viña del Mar, 2 sedes. Y entre estudiantes, profesores y maestros y administrativos. Es una comunidad vibrante que lleva 40 años de existencia, cumplimos en diciembre de este año, y que participamos del proceso educativo chileno adscritos al sistema público, siendo una entidad de corporación privada sin fines de lucro, y el 75% de nuestros estudiantes estudia con gratuidad, en virtud de aquello. Ahora, es una rara institución que está centrada en un ámbito del quehacer humano, que a mí me gusta llamarlo el y somos, que significa imagen, sonido, movimiento y configuración de sentido. Es decir, todas nuestras carreras, nuestras escuelas dicen relación con aquello que en los tiempos que corren parece ser, digamos, un modo significativo del vivir humano, que es vivir en la imagen, en la pantalla en particular en estos tiempos. Y nosotros trabajamos esta idea de la imagen, del sonido, del movimiento, y buscando configurar, conferir sentidos a las narrativas que en este campo, en estos modos se expresan. Ahora, nos atrae mucho las provocaciones que en diversos artículos y libros tú has realizado respecto del tema de las imágenes, y como señalaba Ignacio, va a ser tu presencia que se inaugura en nuestro mundo, para hacerlo con franqueza. Son pocos los que te conocen,
pero con esto vamos a introducirte en nuestras conversaciones con más intensidad. Por lo tanto esperamos que te mantengas de alguna manera en conversación con nosotros y nosotras. Así es que muy bienvenido, Emmanuel, a nuestra tribu, a la reflexión de nuestra tribu, y felicitaciones, Ignacio, por materializar esta iniciativa que, si bien la hemos apoyado con mucha fuerza, sin tu liderazgo sería difícil que esto hubiera materializado como lo está haciendo. Felicitaciones y agradecimientos. Muchas gracias, rector. Bien, presentaremos entonces brevemente a Emmanuel. Lo saludamos, le agradecemos su presencia. Emmanuel Aloa es doctor en filosofía de la Sorbona de París y de la Universidad Libre de Berlín, y actualmente es catedrático de Estética y Filosofía del Arte en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Sus investigaciones versan sobre la filosofía contemporánea, la fenomenología y las relaciones entre estética y política. Entre sus publicaciones destacan, entre otros, los libros La resistencia de lo sensible, de 2009, el volumen Pensar la imagen 1, 2020, y la monografía La imagen diáfana, Fenomenología de los medios visuales, de 2021. Estos dos últimos volúmenes, a propósito, han sido publicados en castellano por nuestros amigos de la editorial Metales Pesados, para quien se interese. Damos entonces sin más inicio a esta conversación, integrando a Majo Puga y Tirso Troncoso, profesores de Arcos e integrantes del equipo editorial de Agua Derramada, quienes me acompañarán con las preguntas. Luego habrá un espacio luego para las preguntas de la audiencia, así es que les pedimos vayan anotando en el chat las preguntas para al final darles la palabra. Doy el paso entonces a Majo, quien iniciará la ronda. Hola Majo, buenos días. Hola Ignacio, muchas gracias, y bueno, muchas gracias a todos y a todas los que están aquí presentes. Manuel, vamos a comenzar con una pregunta de carácter autobiográfico para conocerte un poco mejor. En ese sentido, nos gustaría que nos cuentes cómo llegaste a dedicarte con tanta profundidad al tema de la imagen, es decir, cuáles son las experiencias y los caminos que tú consideras relevantes y como claves para tu apertura en el mundo de la visualidad. Muchísimas gracias para la pregunta y sobre todo para invitarme hoy, para asociarme a este evento de vuestro nuevo ciclo acerca de las imágenes. Quiero agradecer al rector, el profesor Sanfuentes, y sobre todo a Ignacio Aguirre por todos sus esfuerzos de traducción, de edición, y la verdad que se lo agradezco mucho. Fue esa comunicación, este diálogo que fue posible a través de medios virtuales. Es muy impresionante imaginar que nosotros podamos compartir, dialogar, podamos hasta hacer libros a distancia. Si ustedes piensan lo difícil que era ir, no sé, me imagino desde Santiago de Chile a Valparaíso, y ya ahora aquí, yo que nunca he estado en Chile, ya estamos ahora hoy aquí dialogando, yo en el hemisferio norte, y lo siento mucho porque sé que ustedes están empezando el invierno. Aquí hay mucho sol y excesivo calor y casi demasiado. Pero estamos más o menos sincronizados, y obviamente la cuestión de la técnica es fundamental porque la técnica configura el sentido, y desde ahí me gustaría empezar. ¿Qué quiere decir esta configuración del sentido? Esas son las palabras que usó profesor Sanfuentes, José, antes, hablando de cómo se plantea vuestro programa en Arcos. Y obviamente me gustó mucho esa dimensión polisensorial y esa dimensión del sonido, del oído, de lo visual,
del movimiento y de la multiplicidad de los sentidos que se reúnen en esta idea de la configuración del sentido. En castellano, como en muchos otros idiomas europeos, y no solo europeos, sino también tradicionales, indígenas, etcétera, hay una conexión y a veces hasta una sinonimía entre la palabra sentido como significación y sentido como sentido sensible corporal. Y creo que eso ya nos permite acercarnos un poco más de lo que destaca aquí. Si tengo que preguntar o responder a esta pregunta, que siempre es una pregunta imposible, porque quizás deberíamos preguntar a otros que nos escribieran nuestra autobiografía, nunca es posible en realidad hablar a la primera persona porque no tenemos esta mirada sobre nosotros y siempre son reconstrucciones muy parciales y artificiales de nuestros recorridos, pero sí una cosa, hay una resonancia entre lo que estaba escuchando al momento sobre la idea de la configuración del sentido y mis propias obsesiones, digamos, que me llevaron por ciertos caminos intelectuales. Lo cierto es que yo siempre estaba convencido que entre sentido 1 y sentido 2 había una conexión muy estrecha. Y eso ya nos enseña el mundo griego, el pensamiento griego. Estamos acostumbrados a usar la palabra logos, y todos lo hacemos, no solo los que se dedican a la filosofía, sino ustedes que quizás son creadores de formas, diseñadores, creadores de objetos, artefactos visuales, sonidos, pero quizás también creadores de logos, por ejemplo, ¿no? El logo informático. El logo informático todavía nos remite a esa dimensión muy antigua, la dimensión del sentido. El logos es esa conexión, esa traducción de lo que podría ser palabra, podría ser razón, podría ser orden, podría también ser ritmo, porque en griego la palabra logos también indica un orden rítmico musical, por ejemplo, de una procesión musical. Y también puede ser colección, recolección, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las posibles traducciones de la palabra logos podría ser configuración. Así que si decimos que el hombre, como nos señala Aristóteles, es un animal dotado de logos, un son logon egein, un animal que mantiene, sostiene el logos, quizás podríamos ser que somos seres que nos relacionamos a nuestra misma configuración. Y si de ahí empezamos, nos tenemos que preguntar si este descubrimiento del logos como fundamento de nuestra relación al mundo, de nuestra relación a lo que configura el mundo y lo que nos configura en nuestra misma relación hacia el mundo, es meramente lógico en un sentido logocéntrico, porque estamos acostumbrados en nuestra tradición de pensamiento, que sea europea, que sea latinoamericana, que sea lo que sea, pero estamos viviendo en una tradición que relaciona el sentido al lenguaje verbal. Y el lenguaje verbal pensado a partir del modelo de la proposición. La proposición es el único enunciado que tiene un valor de verdad, un valor que se puede comparar hacia una realidad. Si yo digo hoy es el día miércoles 30 de julio, este es una proposición, es un enunciado que tiene un valor de verdad. Y eso puede ser justo o falso. La tradición filosófica occidental ha considerado que
otras formas de fenómenos que no tengan esta forma proposicional no pueden acercarnos a la verdad. O peor aún, que estas configuraciones nos alejan de la verdad. ¿Por qué? Porque no contienen este valor proposicional. Y dentro de todas estas configuraciones fenoménicas, me interesó en particular manera la configuración icónica o imaginal, o sea, los fenómenos de la imagen. Creo que la imagen es un punto y un puente también de conexión entre la tradición filosófica en lo que tiene de más epistemológico, de más metafísico, y el pensamiento estético, el pensamiento de la creación de las formas. Yo creo que todavía hoy, creo la mayoría de ustedes se dedican a la creación de formas y la recepción de formas y de inventar canales para configurar el mundo de cierta manera sensible. Yo me dedico más al lado, digamos, más de mi disciplina de la filosofía, pero el punto de encuentro de todo esto es la cuestión de si podemos tener un sentido que no sea un sentido logocéntrico, un sentido proposicional o verbal. Dicho de otra manera, ¿pueden las imágenes decirnos algo del mundo? ¿Pueden las imágenes expresar algo de verdadero? Y no son simplemente simulacros que nos están distrayendo de lo real. Eso sería, en un cierto sentido, una reconstrucción que podría hacer de mi punto de partida, que fue efectivamente siempre entre varias disciplinas, entre disciplinas más filosóficas y también disciplinas más de historia de arte, también más de cuestión políticas o también históricas o socioculturales, pero la imagen claramente es un hilo conductor que siempre me acompañó desde hace mucho tiempo y que constituye de cierta manera un eje fundamental de mi propio trabajo. La gran suerte es que no es una pasión tan solitaria y que esta pasión para las imágenes, como decía Baudelaire, ma grande immense passion des images, es una pasión bastante compartida, pero hoy día nos tenemos que preguntar qué quiere decir la pasión de las imágenes. ¿Es algo que nos anima o es esta pasión acaso un sufrimiento, un padecimiento? Estamos sufriendo por un exceso de imágenes. ¿Qué significa entonces esta pasión de las imágenes que nos afecta a todos? No sé si puede ser una primera respuesta a esa pregunta inmensa. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces al profesor Tirso con la siguiente pregunta. Recuerden que nos pueden dejar sus consultas para Manuel en el chat. Sí, voy a decir una yo primero que tiene que ver, a propósito de la salida del logocentrismo, Emanuel, para tomar ese punto, traerte un poco al ámbito del texto Cómo no leer las imágenes, el texto que ahora estamos publicando. En este ensayo tú trazas un recorrido que atraviesa desde la perspectiva de la tradición occidental distintos puntos en los que se expresa la tensión entre el ver y el leer las imágenes, un poco a propósito de lo que estabas comentando recién. Conflicto que de alguna manera muestra una cierta hegemonía de la lectura aplicada a la imagen. Eso que, tal como cita en tu ensayo, Didi Uberman llama la tiranía de lo legible. Pareciera en definitiva que pese al dicho las imágenes no son suficientes y el texto escrito se hace necesario. ¿Puedes hablarnos un poco de esto y contarnos de paso acerca del propósito de esta conferencia, ensayo que dictaste en Barcelona en 2017? Sí, por supuesto. Tengo que
que decir, sin embargo, que esta conferencia que yo partí en La Virreina hace parte de este gran proyecto que se llama Pensar la Imagen y que salió en traducción española el año pasado en Chile para metales pesados, pero en realidad son 3 volúmenes. Y la editorial está también ahora, la editorial Metales Pesados se está desempeñando para traducir también el volumen 2 y 3. Y creo que tiene más sentido explicar un poco la articulación tripartida de esta serie. Entonces, el primer volumen que salió y que está disponible en español, también fue articulado a un segundo momento que es sobre la antropología de la imagen, volumen 2, y este tercer volumen que se llama como el texto que ustedes editaron ahora y que está en relación con el prefacio mío a este tercer volumen, Cómo no leer a las imágenes. Ese tercer momento en realidad ya incluye o presupone un momento anterior que yo planteo un poco en este primer volumen que ustedes, quizás algunos de ustedes ya pudieron consultar, que es efectivamente la cuestión de una lógica de las imágenes que sería distinta de una lógica logocéntrica. De hecho, ya vemos cómo nuestras palabras son ya tiene una hipoteca tan pesada. Usar una palabra como lógica ya nos parece difícil pensar una lógica que no esté conectada a un logos concebido como un logos logocéntrico. Quizás habría que pensar otras palabras. Me gusta mucho la palabra configuración, porque en la configuración ya tenemos otra cosa, la figura, por ejemplo. Nada, si empezamos por la lógica de las imágenes y mostrando que el logos no necesariamente tiene que ser un logos verbal o textual y aún menos proposicional, sino que puede incluir lo que yo llamaba una rítmica, un orden, una configuración de lo que es. Hay que decir que la reevaluación o la rehabilitación de las imágenes en el siglo XX pasó por la afirmación de su autonomía. Eso es el primer momento que siempre hay que recordar. O sea, que hay toda una serie de autores que han empezado por decir, tenemos que dejar de pensar la imagen en el auge del texto. Y esta rehabilitación de la autonomía pasó por decir, las imágenes funcionan de manera completamente distinta de un texto. Así que no tiene sentido tratar de encontrar una gramática, una semántica, una sintaxis de la imagen, porque las imágenes no están configuradas de esta misma manera. Y siempre van a ser, en nuestro sentido, defectivas o subordinadas, porque no tienen lo que tiene la estructura, la gramática del lenguaje proposicional. Entre paréntesis, ese es un debate interesante que vemos en completamente otro contexto también sobre el debate de formas de inteligencia. Obviamente, el debate sobre el especismo y si hay algo como una inteligencia animal y obviamente siempre ponemos la inteligencia humana como punto de partida. Toda inteligencia animal será necesariamente defectiva, obviamente. Pero si tratamos de pensar otra manera de hacer, quizás el pulpo tiene una inteligencia distribuida, aunque no tiene cerebro, etcétera, etcétera. Y ya me parece una lógica interesante, en ese sentido hay una conexión. Nada, entonces eso fue el primer momento, fue el momento que empezó por decir, las imágenes no están estructuradas como un lenguaje verbal. Ustedes quizás recuerdan la famosa frase de Jacques Lacan
que trataba de decir el psicoanálisis se puede ocupar del inconsciente. El inconsciente no es nada de oscuro, el inconsciente tiene estructuras gramáticas, esa es toda la idea del estructuralismo. El inconsciente está organizado como un lenguaje. Y de hecho, el psicoanálisis estructuralista lacaniano estudió las imágenes de sueño a partir de una cierta gramática textual, por así decir. La idea de un giro icónico es un giro que se aleja de este giro lingüístico o estructural, que siempre es un giro semiótico que toma el texto proposicional como punto de partida. El famoso giro icónico que fue enunciado en principio de los años 90 en Alemania por Hans Belting y en Estados Unidos por Tom Mitchell, fue esta idea de que tenemos que repensar otro orden. La autonomía de la imagen entonces pasó por la invención, por ejemplo, del desarrollo de ciencias de las imágenes, Visual Studies, Bildwissenschaft en Alemania, siempre afirmando esta singularidad. El tercer volumen, que está en conexión con el texto que ustedes tradujeron, editaron, y se lo agradezco mucho a Andrea Soto por el esfuerzo, es aún diría yo, un giro más allá. Y me explico, ¿qué quiero decir? Cuando Georges de Duberman, que Ignacio mencionó, empezó toda su reflexión en torno a las imágenes, el filósofo historiador de arte parisino Georges de Duberman, que está bastante bien traducido al castellano, que yo sepa, empezó por una crítica a Panofsky, la crítica a Erwin Panofsky, el gran historiador de arte, que refundó una iconología, un método iconográfico, iconológico, que permitiera la rehabilitación de la imagen como una forma de texto legible. Y esta fórmula de la tiranía de lo legible fue una crítica del textualismo de Panofsky. Entonces, para que quede claro, hubo como tres grandes momentos en la historia del siglo XX. Principio del siglo XX, alguien como Panofsky dice, podemos aplicar un método de lectura de las imágenes para rehabilitar las imágenes. Luego, la grande fase de los años 80, 90, pensamiento del giro icónico fue decir, no, tenemos que ir por el camino opuesto de la autonomía, de la especificidad, de la antitextualidad, y de Duberman, Böhm, Mitchell y muchos más, Imdahl, hicieron parte de este gran movimiento para la autonomización, en un cierto sentido, de la imagen y la crítica de la tiranía de lo legible. Y en estos ultimísimos años, diría yo, hubo como una suerte de tercer momento. Y esta conferencia, Cómo no leer las imágenes, es una suerte de reflexión alrededor de este tercer momento que dice, bueno, ¿qué es lo que hemos entendido a partir de un establecimiento de un pensamiento específico de la imagen para repensar su conexión con el lenguaje verbal? Y podía ser que en un tercer momento, en vez de decir, aquí tenemos una lógica completamente distinta que deberíamos llamar la lógica icónica o la lógica imaginal, que no tiene nada que ver con la gramática, por ejemplo, verbal o mejor proposicional. ¿Qué pasa si repensamos el modelo de la lectura no a partir del texto, sino a partir de artefactos como las imágenes o de otras prácticas de lectura? Y de hecho, nos damos cuenta que hay formas de lectura que preceden de mucho la lectura del texto. La lectura de las huellas, la lectura de las señales, lectura de los aves, lectura de los señales que nos dejan los dioses, de las nubes, de la expresión corpórea del ser amado, la lectura de los movimientos
de las corrientes del agua, para los navegadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa lectura en realidad es mucho más antigua, esa lectura no textual. Y lo que yo trato de plantear un poco en varios libros, en este libro la imagen diáfana, digamos, es el tratamiento más sistemático, pero aquí en este pequeño texto que ustedes publicaron en plaqueta, trato de mostrar que enfrentarnos a las imágenes podría, por ejemplo, enseñarnos que nos hemos olvidado de otras concepciones de lectura, que no sean necesariamente las lecturas alfabetizadas. Bueno, quizás me paro aquí y puedo decir mucho más si quieren, pero quizás ustedes me apuntan donde necesitan aclaraciones. Muchas gracias, Emanuel. Rápidamente, después daremos la palabra a Tirso. Preguntarte a propósito de lo mismo, si pudieses desarrollar un poco más esta idea que señalas al final de este texto que estamos comentando, que es la idea del contraver o de contra la visión. Si pudieses hablar un poco, porque me parece que está conectado con lo que vienes diciendo. Vale. Entonces, este tema de la contravisión obviamente está construido sobre un modelo que encontramos en la dialéctica verbal, que es la idea de la contradicción. Cuando no estamos de acuerdo el uno con el otro, entramos en un proceso que llamamos la contradicción. Y ese es un proceso muy importante, es un proceso muy importante en la ontogénesis del individual, del niño que crece, es la capacidad de decir no, la capacidad de desobedecer, la capacidad de no aceptar todo lo que es. Y eso empieza con el no, a veces completamente injustificado, del niño, y va hasta movimientos políticas y revueltas, y ustedes en Chile saben algo de eso. Entonces, esa idea de la contradicción me parece fundamental para entender cómo funciona el sentido, la famosa configuración del sentido. No hay sentido sin algo como una dimensión de negatividad. El gran malentendido es pensar que esta negatividad debe ser pensado bajo la forma de una oposición. Un X y un no X, bajo la fórmula lógica. En realidad, si tomamos otras configuraciones de sentido, sabemos que no es para nada la única manera. Por ejemplo, pensamos algo como el contraste. Ustedes, creo que dentro del grupo presente hoy hay diseñadores, hay fotógrafos que saben muy bien que trabajar el tema del contraste transforma profundamente lo que es la significación, el sentido. Cambiar el contraste de una fotografía puede radicalmente transformar el sentido de una fotografía. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a pensar la crítica, la distinción, no a partir de la oposición o de la dicotomía, sino a partir del contraste? Yo estoy convencido que en muchas regiones, idiolectos, digamos, de sentido, como el idiolecto de la imagen, la negatividad, la crítica, la distinción, la singularización y la individuación se plantean de otra forma. No es que la imagen no pueda señalar el no, pero señala el no de otra manera. Lo señala dentro de una estructura de campo. En un campo tenemos una figura y un fondo. Y esta estructura de figura de fondo permite, por ejemplo, inversiones. Invertir la estructura de figura de fondo cuando el fondo
se invierte en figura y la figura se invierte en fondo, por ejemplo. Inversiones de contraste. La solarización, por ejemplo, en fotografía. Inversiones de valores, etc. Así que cuando Nietzsche hablaba de la gran transvalutación de los valores o la gran inversión de los valores, en realidad está hablando de una cosa que los diseñadores y fotógrafos y creadores de imágenes hacen todos los días y quizás ustedes diariamente. Entonces, llegando a tu pregunta, Ignacio, yo trataba de pensar lo que podía ser algo semejante dentro del marco imaginal, es la palabra que yo prefiero a la palabra imaginario, porque lo imaginario todavía es muy ligado a sujetos individuales o colectivos, mientras que lo imaginal es lo que pertenece a la imagen. Lo imaginal es todo lo que es específico de las imágenes. Dentro de lo imaginal tenemos otra manera de indicar el desajuste. Y este desajuste se presenta, por ejemplo, bajo la forma de una presentación alternativa. Hay imágenes que nos muestran perspectivas que nunca habíamos ni imaginado, que nos muestran los objetos, situaciones, el mundo desde el punto de vista que nunca ha sido nuestro y quizás nunca lo será. Un punto de vista desde arriba, punto de vista desde abajo, punto de vista lateral. Todas estas presentaciones son manifestaciones de algo que nunca se había presentado de esta manera. Así que son configuraciones de visibilidad. Como diría Merleau-Ponty, no es un invisible absoluto, en el sentido algo que no había, que no tiene dimensión sensible. Es un invisible de mi perspectiva. Es el punto ciego. No es invisible porque sería puramente intelectual o trascendente, sino que es un invisible dentro de lo visible. Y este invisible se visibiliza a través de artefactos como las imágenes. Hay imágenes que nos permiten ver y nos permiten mostrar algo que no se había visto, algo que no se había percibido, algo que no se había pensado. Cuando estas imágenes se plantean esa visibilidad alternativa, se acerca mucho a lo que hace el niño cuando dice no, o cuando alguien dice, mira, pero no estoy de acuerdo, escucha mi versión. La contradicción se puede transformar no solo en un momento paradójicamente conservador, porque reaccionario. La contradicción es siempre reaccionaria porque reacciona a una dicción previa. Pero en lo que sería un contrapunto visual, siempre hay una forma de exceso, lo que yo llamo exceso fenoménico, porque muestra algo distinto. Y mostrando algo distinto, muestra algo que no solo viene después a hablarla o llamarla contravisión. Contravisión como la contradicción. Luego, hablando con Andrea Soto, ella me comentó que no había sido para nada el primero a usar esta fórmula de la contravisión y era bastante previsible que esta expresión de la contravisión ha sido usada por el filósofo de origen, de Europa Central, Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser, brasileño, alemán, Wilhelm Flusser en un diálogo con un fotógrafo
Y entonces esa expresión ya la encontramos en Flusser, de la contravisión. Pero bueno, eso solo para decir que había una historia, había que desarrollar usé y que Flusser usó en su diálogo con John Fontcuberta. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muy bien, Emanuel, muchas gracias. Damos la palabra entonces a Tirso Troncoso con sus preguntas. Hola, Emanuel. Lo extraño es que no va a haber una imagen. En una conferencia de imagen no tengo imagen porque el internet está muy baja. Pero la pregunta es la siguiente. En tu última publicación, la imagen diáfana, fenomenología de los medios visuales, recurres a la ciudad del sol de Campanella como referente visual y analógico de lo contemporáneo, que nos trae al presente la idea de un conocimiento infinito y de un soporte ilimitado que lo sostenga. Lo que no parece posible es encontrar una imagen diáfana. Por el contrario, la opacidad de las imágenes parece cambiar en la esfera contemporánea, más aún cuando se hace necesario un camino fenomenológico para ir a las cosas mismas, si se quiere, a las imágenes mismas. Derrida sostenía que él escribía siempre con luz artificial. La pregunta es, ¿cuál es tu artificio para llegar a ver las diáfanas imágenes de los medios visuales? Muchas gracias por esta linda pregunta. Creo que voy a empezar por ahí para mostrarles un poco, se parece, esta utopía de Tommaso Campanella. Efectivamente, en el libro La imagen diáfana empecé por ahí. Y empecé por uno de los grandes textos, de los grandes utopistas del Renacimiento italiano, Tommaso Campanella, y Campanella es muy llamativo. Imagina una ciudad ideal donde no hay ni un libro. Y si ustedes miran, lo van a ver en Thomas More, en todas las grandes utopias del siglo XVI y XVII, nunca hay bibliotecas. Los libros no se necesitan. Y es interesante ver cómo en el retorno de las utopías en el siglo XIX, en los falansterios, hay una discusión sobre esto, si hay que reintroducir las bibliotecas o no. Pero parece que en una ciudad ideal no se necesita estudiar, no se necesita dedicarse a la lectura, porque son sociedades ideales basadas en la idea de un acceso inmediato o casi transparente entre los seres y de los seres al conocimiento. Y de ahí vemos que Campanella dice, no necesitamos, o sea, no lo dice activamente, dice para la instrucción, porque son modelos también de pedagogía, de educación, se necesitan imágenes. Y bueno, esta ilustración de su libro no lo refleja, pero en esta decena de murallas que rodean la ciudad central de la Città del Sole, de la Ciudad del Sol, todas estas murallas están completamente cubiertas de imágenes. Esa es la descripción que da Campanella. Y en todas esas murallas, los ciudadanos de la Città del Sole reciben todas las imágenes de lo que es fundamental, de lo que es esencial. Y me parece genial pensar que las utopías de un sistema de comunicación y de vivencia ideal ya pasen por esta idea de una comunicación visual. Sin embargo, nos hemos dado cuenta también en el siglo XX que la imagen es menos universal de lo que pensamos. La imagen no necesariamente es este libro
esta Biblia, no están alfabetizados, como decía el Gregorio Magno, este papa del siglo VI, que describió la importancia de las imágenes para la Iglesia católica, diciendo que para los que no están alfabetizados, tenemos las imágenes para llevarlos acercarlos a la fe. Y ustedes saben que parte de la historia colonial fue una historia visual y de los medios de conversión de los pueblos, por ejemplo, autóctonos en Latinoamérica, el papel de los de varias congregaciones, como la congregación, por ejemplo, jesuita, y eso también se nota en otros contextos. En China, por ejemplo, los jesuitas habían enviado cámaras obscuras para tratar de convertir a los chinos. Mostraron a usar artificios, usar estas máquinas mágicas que producen estos artificios visuales para mostrar la superioridad de la fe cristiana. Paulatinamente, acercando a la segunda parte de la pregunta que se me hizo, ¿qué tipo de artificio? Es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de imagen y para qué objetivo? La propuesta teórica que yo trato de desarrollar en mis varios libros es la propuesta que yo llamo una propuesta diafenomenológica. ¿Qué quiere decir? Ustedes seguramente conocen el método fenomenológico, que tiene que ver con una cierta tradición filosófica que a principios del siglo XX, con el filósofo Husserl y otros pensadores después de él, trataron de hacer un nuevo inicio en el conocimiento, empezando por lo que nos aparece y salir de la oposición entre el ser y el aparecer. El único discurso sobre el ser tiene que ser un discurso sobre el ser en cuanto a aparecer. No hay ontología que no sea fenomenológica, no hay un ser que no sea un ser que de alguna u otra manera se presenta a nosotros. No podemos hacer nada y hasta la especulación, en un cierto sentido, se presenta a nosotros bajo una cierta forma. Empezar por estos fenómenos, empezar por la manera en que algo se nos aparece, sin embargo, no quiere decir que estas apariciones no dependan de ciertos aparatos. Toda mi hipótesis entonces es esta. Necesitamos salir de representacionalismo. ¿Qué quiere decir? Representacionalismo supone que hay un mundo ahí afuera y que hay una representación mental construida bajo el modelo de la cámara oscura, de una suerte de cine privado dentro de nuestra mente. Estamos evocando Marx antes de que iniciara esta sesión, y Marx efectivamente decía que la conciencia es una caja negra. Todo entra en esta cámara oscura, en esta caja negra, desde afuera. Esta concepción es una concepción representacionalista, en el sentido que hay un mundo y luego hay una representación del mundo. El acercamiento fenomenológico, tengo que disculparme por decir banalidades aquí frente a los que ya conocen muy bien estas cosas, pero no quiero tomar demasiado tiempo tampoco. La fenomenología empieza como una crítica al representacionalismo, como un pensamiento dualista. Las cosas y sus representaciones, las cosas y sus imágenes, las cosas y sus símbolos, etc. Las cosas dentro de la fenomenología se dan en sí mismo. Las cosas se presentan bajo
una forma percibida, una forma, por ejemplo, deseada, una forma recordada, una forma anticipada, pero se dan en sí mismo. Y esta autopresentación, sin embargo, no significa una filosofía de la inmediatez. El realismo fenomenológico no implica un pensamiento de la inmediatez. O sea, parte de mi crítica fenomenológica es una crítica del pensamiento de la inmediatez. Así que mi diafenomenología es un intento de rescatar este acercamiento a las cosas como fenómenos, como apariencias, y por otro lado, de pensar todo aquello que son los medios de las apariencias. A veces también hablo de aparatos de apariencias. Y estos aparatos de la apariencia son este dia a través en griego. Son los medios de lo que configura lo que aparece. Así que las imágenes se vuelven para mí en un taller privilegiado para estudiar la estructura de todo aparecer. Todo aparecer presenta algo en sí mismo, pero dentro de un medio que configura y reconfigura este apareciente. Y este apareciente reconfigurado dentro de un medio también es una transformación. Toda configuración es una formación que también es una transformación. Y este este dia, este a través, es la estructura de la medialidad del aparecer. Si todo aparecer es el aparecer de la cosa misma, este aparecer presupone un medio del aparecer, y este medio del aparecer es lo que transaparece de manera translúcida en lo que deja aparecer. ¿Vale? Así que aquí ustedes están usando estamos usando pantallas, estamos usando medios de comunicación, y sin embargo no son medios completamente transparentes. Hay huellas de lo que está configurando este aparecer. Yo mismo estoy apareciendo en vuestras viviendas en este momento, si no hay interrupciones técnicas, y ustedes están apareciendo visualmente o acústicamente, y sin embargo hay huellas, hay trazas, hay restos de esta configuración sensible, que a veces se pueden hacer muy insistentes. Por ejemplo, si la conexión se interrumpe y solo se oye el famoso ruido mediático de la comunicación. Pero en las imágenes se entiende aún más claramente que no hay una posición entre lo que aparece y entre lo que deja aparecer. En vez de pensar el soporte medial como un soporte transparente que se invisibiliza, entendemos que en la imagen la dimensión sensible es indisociable del contenido o del mensaje mentado. Y esta indisociabilidad entre configuración sensible y contenido mentado es algo que nos enseña algo para ir más allá del dualismo entre forma y contenido, entre soporte y mensaje, que nos acompaña desde hace 2000 años en nuestro pensamiento metafísico occidental. Bueno, Emanuel, agradecer tu respuesta. En realidad, una más, si es posible, que ya de alguna manera está prefigurada lo que has dicho, pero insistámosla. Dice, a propósito de la antigua relación entre la filosofía y las imágenes, ¿es posible conocer sin conceptos? ¿Y qué significa pensar con imágenes? ¿Es aquello posible? Bueno, agradecer tu oportunidad de tener una respuesta frente a esa pregunta, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias. Eso es una gran pregunta, y es una pregunta que fue discutido y sigue siendo discutida en
en varios contextos. A mí me gusta recordar que fue discutida dentro del contexto de las vanguardias artísticas y cinematográficas del principio del siglo XX, específicamente los años 20 en Unión Soviética, con autores como Sergei Eisenstein en diálogo con Vygotsky y psicólogos y lingüistas que trataban precisamente de entender esta lógica de las imágenes, que sería otra forma de pensamiento, pediatras, etc. Y Eisenstein trató de encontrar una formulación visual de este pensamiento en imágenes, y creo que su pensamiento del montaje sigue siendo una fuente muy inspiradora para pensar todo esto. Si hay algo como un pensamiento en imágenes o sin conceptos, depende de lo que queremos describir como imagen. Obviamente no estoy hablando de la imagen como una representación privada o interna. O sea, pensar en imágenes sin concepto. ¿Me oyen? Sí. Si estamos hablando de representación sin concepto, no quiero hablar de algo como mi pequeña concepción privada que tengo en mi espacio mental interior o algo así, que yo creo que existe. No existe nuestro espacio privado populado por estas pequeñas representaciones mentales que serían como reduplicaciones imaginarias del mundo o configuraciones alternativas del mundo. Lo que sí creo que es que ya hay imágenes que siempre tienen una dimensión de alteridad. La imagen nunca es completamente mía. Las imágenes, para citar Nietzsche, no vienen cuando queremos nosotros, sino cuando ellas quieren, como las ideas. Y eso creo que es importante. Si las imágenes, de verdad, como pienso yo, necesitan de heteronomía. Es la definición misma de todo medio. Un medio siempre es heterónomo. No hay un medio autónomo, en el sentido que el medio se deja transformar para transmitir algo, una forma. Un medio nunca toma la iniciativa. Un medio está en el medio, no está en el origen. Un pensamiento medial es una crítica de un pensamiento. Pensamiento medial es un pensamiento que insiste en la heteronomía. Algo nos llega por las imágenes que nunca fue de nuestra iniciativa. Eso me parece interesante, importante. Sí, cuando estamos pensando en imágenes, y creo que podría ser algo que ustedes me comentarán, todos los que hoy están en dimensión de formas, procesos creativos, lo saben muy bien. Las imágenes no dependen, no se subordinan completamente a nuestra voluntad, no son simplemente proyecciones. La imagen nunca es puramente proyectiva como algo que saldría de una voluntad mental. Así que pensar en imagen, una forma de sentido que no puede ser traducida, no se traduce completamente a una proposición verbal, por un lado. Hay algo de intraducible, un elemento intraducible en las imágenes. Y por otro lado, también hay algo que escapa a una forma de apropiación última en esta vibración imaginal. No sé si te parece una respuesta. Muy agradecido, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacerte dos preguntas finales para dejar unos minutillos a que podamos conversar con el público, a que el público haga sus preguntas. Pero me interesa no dejar pasar la posibilidad de preguntarte por el momento epocal en el que estamos y cómo ves el rol de las imágenes en el mundo pandémico y en la eventual post-pandemia, si es que esta llega alguna vez. ¿Y cuál es, según tú, el porvenir de la imagen en un mundo herido, citando a Donna Haraway? Hablando de este mundo pandémico, me pareció interesante
pareció interesante recordar que en muchos espacios de nuestras ciudades, estos espacios se vaciaron completamente de personas, pero las imágenes quedaron. Esto, por ejemplo, Piccadilly Circus en Londres, impresionante, uno de los sitios más ocupados, más poblados de la ciudad de Londres, que de un día al otro se vació completamente. Y lo que quedó fueron todas esas imágenes publicitarias que siguen hablando. Y uno puede empezar a soñar, imaginar qué vida tienen esas imágenes, vida entre comillas, con quienes están hablando, se están hablando entre sí, están dialogando entre sí, qué imagen, de qué imagen estamos hablando, cuál es la imagen, cuál es la viralidad de la imagen. Si estamos pensando esta vida que no es vida, como la vida del virus, que no hace parte exactamente del reino de la vida, sino tiene una estructura de código, como muchas imágenes que están, imágenes digitales. ¿Qué surge? Y existe algo como una imagen sin espectador. Durante la pandemia, el contacto fue mantenido con seres queridos a través de pantallas, de imágenes, pero también hay muchas imágenes que se quedaron afuera, que nunca fueron vistas, imágenes en los museos, imágenes quizás ustedes han tenido, estaban armando exposiciones. Eso fue en mi caso, por ejemplo, se cerró una exposición que estábamos haciendo precisamente sobre el tema del supermercado de las imágenes. Así que creo que la pandemia genera esta cuestión y luego genera la cuestión de la representación, qué es lo que se mostró, qué es lo que no se mostró, lo que sigue ser mostrando o no mostrado, ciertas formas de sufrimiento, de dificultad, toda la diferencia o la oposición de nuevo entre lo esencial y lo inesencial, quién decide lo que es esencial o de lo que es inesencial. Quiero también subrayar, por ejemplo, una otra conexión aún, la conexión entre la dimensión del virus y otras luchas políticas. Esta imagen, por ejemplo, que fue tomada en mayo del 2020 en Estados Unidos, muy impresionante. No voy a tener tiempo de analizar bien esta foto, pero me sigue llamándome mucho la atención porque es una foto que tiene muchísimos niveles. Lo único que quiero subrayar es una foto atravesada por muchas asimetrías. Asimetría de poder, asimetría de color, de piel, asimetría de género, asimetrías de gesto, asimetría también de vestidos, etc. Pero lo que quiero decir es que en el momento más duro, cuando empezó la primera ola de la pandemia y muchas personas tuvieron problemas de respiración, eso fue también el momento del levantamiento político en Estados Unidos contra una forma de violencia racial y racializada dentro del movimiento Black Lives Matter. Y os recuerdo que el grito de George Floyd fue "I can't breathe", no logro respirar. Y hubo una convergencia muy extraña entre lo que describían muchos pacientes del COVID, la imposibilidad de respirar y necesidad de respiración artificial, y aquí esta respiración de la
de toda una parte de la población estadounidense que nunca tuvo el respiro ni la voz para expresar sus asuntos. Y esta mujer tiene la mascarilla puesta en la boca, pero esta mascarilla está expresando también esto. No, ustedes no me dejan abrir la boca. Y el gesto es el gesto que en un cierto sentido repite el gesto mortífero del policía que mató a George Floyd, pero aquí se invierte en un gesto de soberanía, en un gesto de suma sumisión y de suma soberanía. Ustedes no me pueden matar en mi fragilidad, en mi vulnerabilidad. Tengo una fuerza porque sé que estoy por el lado justo de la historia. Y así que mucho habría que decir sobre la cuestión de las imágenes de la pandemia, pero creo que me tengo que parar aquí. Muchas gracias, qué interesante. Y bueno, la última pregunta para dar pase al público. Bueno, considerando que parte del público que nos escucha hoy son estudiantes de carreras asociadas a la imagen, ¿qué podrías decirles sobre el cruce entre pensamiento y visualidad a alguien que comienza su aventura con las imágenes? Bueno, no sé si de verdad tengo enseñanzas y quizás no tengo ninguna, y creo que el camino de cada persona debe ser personal, y no me siento en posición de dar recomendaciones generales, o creo que tenemos que salir de esta postura, pero lo que sí me parece importante, hemos empezado hablando de esta cuestión de la pasión de la imagen. Creo que muchos de los que se inscriben en una carrera de estudios visuales y de creación visual y de creación de formas empiezan ahí porque están motivados por una cierta pasión, y creo que esta pasión hay que mantenerla como en todo lo que hacemos, y sin nunca perder la curiosidad. Eso es importante. Aprendiendo una nueva práctica quiere decir entrando en una forma de profesionalización, de control. Creo que los estudiantes lo saben, van a aprender técnicas, cómo se hacen las cosas de manera muy eficaz, y saben, son instrumentos hasta de poder, son instrumentos que permiten, sí, manipular, que permiten transmitir, que hasta permiten controlar. Y creo que lo importante es eso, es que darse cuenta de la responsabilidad que tenemos en el uso de estos medios críticos para siempre tratar de ser nuestro mejor enemigo y pensar desde el otro punto de vista, esta contradicción, esta contravisión. Estamos mostrando este camino, estamos convencidos de que estemos por el lado bueno, pero quizás algo se nos escapa, y esa curiosidad, mantenernos abiertos, mantenernos en una cierta forma de no saber, de no posesión, es, creo, el otro lado de la pasión. Algo nos atraviesa, y no cerrarnos demasiado temprano a estas otras formas y fuerzas que nos atraviesan es, creo, la gran elección. Pero eso requiere mucha paciencia, y sobre todo requiere mucho estudio. Y interesarse a las imágenes no excluye el estudio de los textos para nada. Y aunque Thomas More y Campanella las excluyeron, creo que las bibliotecas siguen siendo espacios muy importantes para armar nuestras reflexiones más allá de este magnífico universo de las imágenes que hoy nos está más a disposición. Gracias. Ignacio. Y muchísimas gracias, Majo, Emanuel.
Ahora vamos a dar un espacio para las preguntas del público. Hans Stange, tú tenías alguna pregunta, no sé si la quieres reformular o ya ha sido contestada. Cuéntanos. Hola. Hola. Bueno, son las preguntas que había formulado en el chat, eh, que tienen que ver un poco con cómo se comprende o sea, cómo comprender o cómo aquilatar esta oposición entre el lenguaje verbal y el de las imágenes que propone nuestro expositor, porque mi impresión es que hay múltiples tipos, múltiples clases de imágenes. Algunas imágenes seguramente responden a modelos iconográficos, iconoverbales, otras imágenes no. Hay autores que proponen que hay imágenes que constituyen esencialmente fenómenos mentales. Eh, entonces, mi idea es como nosotros podemos hablar de una distinción entre el lenguaje y la imagen, o más bien tendríamos que matizar y decir los lenguajes y las imágenes y hacer ahí puntos grises. Bueno, en el chat lo expliqué mejor. Sí, lo siento, no tuve tiempo de leer el chat todavía. Lo que puedo decir es que creo que nunca he usado la palabra lenguaje en general, siempre la califiqué. Dije el lenguaje verbal o, mejor dicho, el lenguaje proposicional. Obviamente podemos usar lenguaje de muchas maneras. Sí, claro, pero en el caso de la imagen, Sí. porque yo creo que ahí la imagen también requeriría ciertos apellidos, ¿o no? La imagen visual, la imagen poética, la imagen mental. Estoy pensando como estoy divagando en voz alta nada más. Claro, se podía hacer el mismo tipo de especificación. Lo que quiero decir es que hay privilegios epistémicos dentro de una tradición occidental y este privilegio epistémico lo documenté de varias maneras en este libro, La imagen diáfana, donde obviamente la imagen siempre ha sido desvalorada de todas sus formas, que sea imagen poética, que sea imagen visual, etcétera, porque son apariencias que desconectadas y a veces engañosas, mientras que la proposición tiene un valor de verdad o de falsedad, pero se puede comparar. El problema es que si yo os pido mostrarme una imagen de ninguna pistola, no hay imagen de... Si les pido de no imaginar una pistola, usted no puede no... Ay, internet inestable. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí. No pueden no visualizar algo como la pistola. Es casi mecánico, es casi... En primer lugar, yo quiero hacer esto. Quizás ustedes no tienen ese problema porque están en una carrera donde de todos modos está obvio que vamos a usar la imagen en todas sus formas con medios de comunicación y no sé, de comunicación visual. Pero yo en filosofía lo que os puedo decir es que todavía la imagen no es un objeto de estudios. Pueden hacer estudios de icónica y me parece llamativo. Hemos tenido un giro lingüístico, no hemos tenido todavía un giro icónico donde estudiamos la imagen en cuanto a imagen. Y esto es un poco mi provocación. Lo que estoy diciendo es que, claro, hay muchas escuelas de estudios donde se estudia comunicación visual, imagen. Hay historiadores de arte, usan imágenes todos los días, pero eso no quiere decir que están reflexionando sobre cómo funciona la imagen. Eso quiero decir. Y eso es la gran diferencia. ¿Dónde podemos juntarnos? Y no digo que sea una disciplina específicamente, pero necesitamos espacios donde hacemos esa reflexión que se hizo, es algo como un signo. Durante siglos, la tradición occidental se ha preguntado cómo funciona un signo. No se ha preguntado sobre cómo funciona una imagen. Y eso me gustaría que de ahí empezáramos, no para decir que todo es unitario, que todo sea igual, para nada, pero estamos muy lejos y todavía estamos muy lejos de entender cómo funcionan las imágenes.
Eso sería, por el momento, mi respuesta. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Hans. Ya, voy a hacer la pregunta de Renata. Yo. Dice, hay una idea de que el arte visual no es comunicación, porque para ello debe haber una intencionalidad por parte del emisor de querer entregar un mensaje. Y no es siempre así, o al menos no conscientemente. ¿Qué ocurre allí? Quizás está aquí la idea de la sobreinterpretación, o involucrar de manera forzada lo logocéntrico, pues es extraño que exista una imagen sin un mensaje, ¿no? ¿Qué podría opinar de eso? No sé, bueno, ahora aquí podemos entrar en mil temas. Me resulta un poco difícil entrar así, es un poco brutal, porque habría que decir muchas cosas, pero quizás nos acercamos ahora al final también de este diálogo y estoy empezando a estar un poco cansado también y no tengo la concentración que ustedes merecen para sus preguntas, pero así que quizás es un poco simplístico lo que voy a decir, pero si empezamos por modelos de comunicación, no vamos a ningún lugar. O sea, si empezamos con pensar el sentido como algo basado en un proceso donde hay un emisor por un lado y un receptor por el otro y un canal en el medio transparente, eso es el gran malentendido. Así que parte de todo lo que trato de hacer es una crítica de esa sobrevivencia fatal de estos modelos de comunicación, que son modelos que nos vienen de los ingenieros, ¿no? De lo que es el sentido. Ese tipo de semiótica visual es un desastre para entender hoy lo que es el poder de las imágenes. Shannon y Weaver, lo que han inventado este concepto de comunicación, donde efectivamente tuvieron que solucionar el problema de la transmisión del mensaje, son ingenieros. Así que por un lado tengo un envío de un mensaje codificado que tiene que atravesar un canal y por el otro lado ser descodificado para ser transmitido a un receptor. ¿Qué tipo de imagen funciona así? No sé, no creo que hay ninguna que funcione así, ninguna. Y ni siquiera el más maquiavélico responsable de marketing funciona así. Todo el debate sobre el control de las masas a través de comunicación visual, ya sabemos que todo esto no funciona así. Hay en las imágenes mismas una subversión de lo que supuestamente la imagen transmite. Y hasta los publicitarios se dieron cuenta que hay publicidades que funcionan mejor si toman en serio su espectador como un ser inteligente jugando con esta dimensión polisémica. Si estamos hablando de obra de arte, claro, podemos decir que la obra de arte es la negación de la comunicación. Decía, por ejemplo, Gilles Deleuze, que la obra de arte es la negación de la comunicación. Todo depende de lo que queremos definir como obra de arte. Creo que hay muchas imágenes que no pretenden participar en algo como un mundo del arte, muchas imágenes que son imágenes operativas, o imágenes de uso, imágenes de uso único, se podría decir. Pero así que la alternativa no me parece ser entre imagen de comunicación y imagen artística. Yo creo que tenemos que empezar por lo que define toda imagen, es que aparece, no que comunica. Toda imagen aparece y luego podemos preguntarnos si efectivamente había una voluntad de hacer aparecer aquello que aparece en la imagen. Si yo miro en un espejo o veo los reflejos en el agua, ¿quién me está comunicando algo? Excelente, Manuel. Muy buena respuesta. Te agradecemos,
tu cansancio y te agradecemos profundamente el esfuerzo que has hecho, la entrega que has tenido. Y la verdad que ha sido súper enriquecedor el diálogo, nutritivo, muy bueno. Te dejamos obviamente invitado para los futuros encuentros con Andrea, que es tu colega y amiga también, en julio. Y nada, de mi parte y de parte de todo el equipo editorial y del Instituto Arcos, te agradecemos montones tu presencia. Y nada, un aplauso para ti. y seguimos en contacto entonces. Gracias Muchas también. gracias. Gracias por conectarse. Y bueno, que tengan buena tarde. Buenas noches por allá, Emanuel. Sí, muchas gracias a ustedes todos por la paciencia y bueno, si quieren el 19 de agosto normalmente haremos otro evento virtual en Chile y ojalá un día puedo venir a visitarlos a todos. Estaba mirando, veo que ustedes están cerca del templo de los Bahá'í, cerca de la montaña, ahí, Exacto, sí. Arcos, qué gracioso. Bueno, esas visitas virtuales, eso me parece muy bien para pensar los intercambios mundializados, globalizados. Muy bien, gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao, Manuel. Chao. Gracias a todos.